Gracias, gracias hermanos y como siempre damos gracias a Dios por aquellos que nos ven a No te través de la... escuchamos, hermano. Tiene cerrado el micrófono. Todavía. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. Ok. Ahora sí. Gracias, gracias hermanos, disculpen. Es que también estoy transmitiendo a través de Facebook acá y estoy con dos conexiones al mismo tiempo, pero eso no es ningún impedimento. Agradecer como siempre decimos al Señor, a ustedes hermanos de la Templo Evangélico de Parker, del Bronx, Nueva York. Tenemos la oportunidad de seguir hablando de esta palabra que es la única palabra que el ser humano necesita escuchar, este mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que da vida al hombre. ¿Sabe que la palabra de Dios es el único libro que dispara al hombre? Mire, es el arma que dispara y que da vida. ¿Se imagina, verdad? Normalmente cuando alguien anda una arma, le dispara y le quita la vida. No, en este caso la palabra de Dios se dispara y da vida. ¿Por qué? Porque es Dios que habla al hombre a través de este libro maravilloso. En esta ocasión vamos a tocar un tema que lo hemos titulado Es necesario. Mire, es necesario. ¿Y qué significa que es necesario? Bueno, significa que hace falta. Alguien dice, mire, aquí es necesario esto porque necesitamos esto. Es necesario porque es indispensable. Es indispensable y además es obligatorio. Ustedes saben de que ahorita seguimos con la temporada del COVID y acá en Honduras en algunos lugares le dicen, mire, usted es necesario que ande con esta mascarilla. O sea, en otras palabras, hay lugares que no lo dejan entrar a uno si no anda con una mascarilla porque ya este COVID se ha vuelto a reactivar y sigue causando mucho daño o otras enfermedades que son virales. Pero en la palabra del Señor, mire, solo en el Evangelio de Juan vamos a encontrar por 8 veces mínimo la palabra necesario. 8 veces mínimo que algunas de ellas las dijo el Señor. Y la primera ocasión que encontramos que es necesario es cuando un hombre que llegó al Señor Jesús de noche en el Evangelio de Juan, este hombre llega de noche a Jesús y sabe que este hombre comienza a tener un diálogo con el Señor. Nicodemo era un hombre que entendía, que había leído sobre lo que era en aquel tiempo la ley y todo lo que el Señor había dejado para el ser humano. En aquel tiempo Nicodemo dice que llegó de noche a Jesús y comenzó a tener una plática con el Señor. Y en una de las pláticas el Señor le dijo lo siguiente, capítulo 3, versículo 7, mire lo que dijo el Señor aquí. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor le había dicho a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Pero ahora le dice, no te maravilles de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pues nacer de nuevo significa tener un cambio de corazón. Nacer de nuevo es tener un cambio de conducta. ¿Sabe que este pensamiento de esta lectura, cuando yo era un niño, unos 8 años, unos 6 años, yo me recuerdo que en el lugar donde yo vivía, pues me llevaban a la iglesia. Íbamos a una iglesia religiosa. Y el que estaba exponiendo, él habló sobre este punto. Se imagina, hace unos más de 50, 55 años, pues yo era un niño. Oigan, se me quedó a mí ese mensaje de lo que estaban explicando. Y entonces aquel que estaba explicando decía, cuando Nicodemo le pregunta al Señor, ¿cómo es que es necesario? Le dijo, es que yo voy a volver a meterme por el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Eso es lo que yo he entendido, y bien, lo que yo había entendido en mi ignorancia y en mi niñez. Yo igual que había escuchado nacer de nuevo, significa de que uno hay que meterse otra vez al vientre de la madre y volver a nacer. Y el Señor dijo, no, dijo el Señor. No, dijo el Señor.
Yo lo había entendido así, se lo voy a decir en mi inocencia. Yo había entendido que nacer de nuevo quería decir de que había que volver otra vez al vientre de la madre. Y a lo mejor el que lo explicó con lo que él podía, con el conocimiento que él tenía, pero en mi mente yo lo había entendido, que yo tenía que volver a nacer, volver al vientre de mi madre. Pero en ese momento el Señor le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. O sea, es algo necesario. El hombre necesita nacer de nuevo. El ser humano que vive en este mundo, apartado de Dios, necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque para Dios, una persona que vive lejos de Él sabe cómo está muerto para Dios. Para el mundo está vivo porque anda en los placeres del pecado, de todo lo que Satanás pone. Pero para Dios, ese hombre necesita nacer de nuevo. Y entonces cuando el Señor le dijo que nacer de nuevo, Él estaba diciendo que tu mente, que tu corazón tiene que ser una mente diferente y un corazón diferente, y solamente Dios es el único que puede cambiar al ser humano para nacer de nuevo. Y aquí yo aprovecho para decir dos cosas. Mire, las personas, por naturaleza, el hombre, nace una vez. Cuando viene a este mundo, nacemos cuando venimos de nuestros padres, de nuestra madre, perdón, los padres que nos engendraron, y entonces nuestra madre nos trae a este mundo, y entonces ahí está el primer nacimiento. Pero hay un segundo nacimiento, mire, hay un segundo nacimiento, y ese segundo nacimiento lo obtenemos cuando nacemos de nuevo a una vida espiritual. Bueno, yo nací de nuevo hace 40 años, nací de nuevo. Ahora tengo de edad 66 años, sobre 67, pero realmente de haber nacido de nuevo hace 40 años, un día reconocí que necesitaba nacer de nuevo. ¿Y cómo nací de nuevo? Nací de nuevo en el momento que reconocí a Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cómo entendí yo esto? Bueno, mire, aquí está otro versículo, que es el versículo 14 siempre de este Evangelio de Juan. Y aquí está hablando siempre el Señor, porque como uno debe nacer de nuevo. Y entonces el Señor le está explicando a Nicodemo, mire lo que le dice, y la palabra que yo quiero que aquellos que me están viendo, los hermanos acá en Parker, ahí en Bronx, Nueva York, y aquellos que me están viendo a través de Facebook también, mire, dice aquí este versículo 14 del Evangelio de Juan. El Señor le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, mire, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como la serpiente, dice el Señor, y como Moisés, dijo el Señor, levantó la serpiente en el desierto. Cuando el pueblo de Israel venía caminando de Egipto hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel por naturaleza como que eran rebeldes, eran desobedientes, mire, y la consecuencia de esa desobediencia, esa rebeldía, lo llevó al punto de que muchos morían, porque eran personas duros de corazón. Y cuando van en el desierto, aquí estoy parafraseando, dando idea de lo que dice el libro de Números, cuando el Señor menciona esto, cuando el pueblo de Israel va por el desierto, ¿sabe qué hacía? Que salían serpientes y mordían a las personas. Dios mandó un juicio, y este juicio era que las personas eran mordidas, y la persona moría por la mordida de la serpiente. Y muchas personas, yo me imagino que miraban las serpientes atacan, y una mordida y moría la persona. Y entonces el pueblo comenzó a sentir miedo. El pueblo de Israel que venía caminando hacia la tierra prometida comenzó a tener pánico. Y fueron donde Moisés y le dijeron, mira Moisés, aquí hay muchas serpientes. Estas serpientes nos están picando. Estas serpientes nos muerden y muchos están muriendo. ¿Sabe qué? La serpiente, Satanás, está mordiendo al hombre. Lo muerde, le mete veneno. Y ese veneno hace que la persona muera. Yo creo que muchas personas todavía siguen muriendo por la mordida de una serpiente. Pero cuando el Señor está haciendo alusión a esto,
Dios, mire, volviendo a cuando el Señor le dijo que tenía que levantar una serpiente, ¿sabe qué? Dios le dijo a Moisés, mire lo que le dijo, qué precioso y qué interesante. Le dijo, Moisés, mata una serpiente o hazte una serpiente y ponla en un asta y ponla en una cruz. Y entonces le dijo Dios a Moisés, aquel que sea mordido por la serpiente y vea hacia el asta donde está el que era mordido y miraba una serpiente que estaba ahí en alto. Entonces aquel que era mordido y miraba porque habían puesto ahí, Dios le dio la orden que pusiera una asta y que pusiera ahí una serpiente. Pero vea cuál era lo interesante, que el que mirara a la serpiente que estaba en aquella asta, y cuando el que era mordido miraba hacia ese lugar, ¿sabe qué pasaba? Que el hombre no moría, el hombre era sanado, el hombre era salvo en ese momento de no morir por la mordida de la serpiente. Entonces ahora el Señor le está diciendo la comparación. Ahora le dice este versículo 14 que, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Sí entendió lo que yo le estoy diciendo? La serpiente la levantó. Entonces dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está la clave. Aquí está la clave para ese veneno que Satanás sigue metiendo en el corazón de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre está lleno de veneno en su corazón, está lleno de maldad, porque solo vive en el placer, porque solo vive en el pecado, apartado lejos de Dios. Y entonces lo primero que el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero para que tú nazcas de nuevo tienes que ver así como el Hijo del Hombre va a ser levantado. Esto significa que el Santo Hijo de Dios, el Dios hecho hombre Jesucristo, en la cruz del Calvario fue levantado. Mire, Él fue levantado ahí en ese lugar. ¿Y sabe para qué fue levantado? Porque Él ahí sufrió por nuestros pecados. Él ahí derramó su sangre por su maldad y por mi maldad. Por eso cuando la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, murió por usted, murió por mí en esa cruz. Él fue levantado. Él ahí en ese lugar, sus manos clavadas, sus pies clavados, dice la palabra del Señor que Él manaba sangre. Él estaba derramando su sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad. Por eso, mi estimado, mi estimada, usted necesita nacer de nuevo, pero para que usted nazca de nuevo, necesita ver al Hijo de Dios. Él ahí pagó por nuestros pecados. Pero ¿sabe lo interesante? Que Jesucristo no quedó en esa cruz. Él fue a la tumba y tampoco quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él venció la muerte. ¿Quién? El que fue levantado. Y entonces cuando el Señor le dice aquí que yo estoy tocando un tema que lo estamos titulando lo que es necesario, y aquí lo segundo que estamos viendo que es necesario que el Hijo del Hombre haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario, porque nadie, ningún ser humano puede pagar el precio de los pecados, de todos los pecados que nosotros cometamos. No hay precio para pagar, solamente el único precio es la sangre de nuestro amado Jesucristo, que murió por usted y por mí. ¿Saben? En este mes el mundo está preparándose para celebrar lo que se llama la Semana Santa, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos, bueno, aquí en Honduras, bueno, igual que en todos los países, ¿verdad? La Semana Santa, estamos esperando que dentro de 3 semanas, hoy es 3, 10, 17, 24, comienza la temporada de Semana Santa en nuestro país. Pero ¿sabes? Yo estaba viendo aquí la televisión y yo miro los anuncios, mire, viene la Semana Santa. ¿Pero qué es la Semana Santa para el hombre? Mire, la palabra santa significa que el Dios Santo, Jesucristo nuestro Señor, murió en la cruz del Calvario, como se lo repito. Él murió por usted y por mí. ¿Para qué? Para no ir a ese lugar de condenación que es el infierno. Mi estimado, mi estimada, el infierno es real. El infierno existe. Por eso el único medio o remedio o el único plan que Dios tiene para el hombre es
que nosotros miramos a través de los ojos de la fe a Jesucristo. Pero como le decía, ¿qué es la Semana Santa? Aquí la gente está promocionando que se va toda la semana a las playas a beber, a bailar. La gente, mire qué interesante, que esa debería ser una fiesta de recordar a nuestro amado Jesucristo. Pero el ser humano no se acuerda de Dios en ese momento, no. Porque para él, ellos siguen a su Dios, que es el Dios que los está destruyendo. Para ellos, Dios con D minúscula es Satanás, que está gobernando al hombre. Los medios de comunicación al final de la Semana Santa, como dicen, tantos muertos de Semana Santa. La última semana aquí en Honduras, la última Semana Santa, como se le llama, ¿sabe cuántos muertos hubo? Más de 50 muertos. Murieron ahogados, murieron en accidentes, murieron en una forma trágica. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que menos piensa en ese momento es en Dios. El hombre no quiere poner la mirada, levantar la mirada en el Santo Hijo de Dios. Por eso el Señor dijo, es necesario, dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre, dice que así como Moisés, dijo el Señor, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado ahí en esa cruz. ¿Sabe quién tenía que ser levantado? Usted y yo. Debería haber sido levantado por mis pecados, por mi maldad, por mi vida dada en el placer y en el pecado. Pero un día, como le dije hace unos 40 años, su servidor nació de nuevo, igual que muchos de los que estamos aquí. Nacimos de nuevo, y nacimos de nuevo para una vida diferente, y nacimos de nuevo para una vida con esperanza. Pero ¿en qué momento nacimos de nuevo? Se lo repito, en el momento que pusimos la mirada en el Santo Hijo de Dios, y que podemos decirle, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, ya no quiero vivir esta vida en el placer, ya no quiero vivir esta vida en el pecado. No, Señor, perdóname. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo pongo la mirada en ti. Mire, yo veo al Señor a través de los ojos de la fe y yo sé que Él murió por mí, igual que murió por usted. Eso era necesario. Y es necesario, se lo repito una vez más, que usted nazca de nuevo. Por eso en el versículo 7 estoy leyendo para aquellos que nos están viendo a través de Facebook, que tenemos varias personas conectadas, que les agradecemos, igual los hermanos que estamos aquí, con los hermanos estamos por Zoom, con los hermanos de la Asamblea de Parker, de Bronx, Nueva York. Mire, estamos hablando de lo que es necesario. Es necesario. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, mire, es nacer en el Espíritu. Nacer de nuevo es tener una vida cambiada, una vida transformada, una vida en la cual Dios está ofreciendo al hombre que nazca de nuevo. Estaba diciendo al principio, ¿sabe qué? Las personas que mueren y mueren sin Cristo solamente nacen una vez. Y ese nacimiento es el nacimiento que todos tenemos. Mire, todos los que estamos aquí, un día nacimos. Un día nacimos porque Dios nos dio vida. Un día nacimos porque fue en Dios que nos creó. Y entonces Dios ha permitido al hombre que nazca. Pero Dios quiere que el hombre nazca para una vida diferente. Para una vida lejos de la maldad, lejos del pecado. Y ese pecado, como lo repito, solamente Jesucristo nos lo va a quitar. Y entonces, le decía lo segundo, que las personas, una vez más, que mueren y mueren sin Cristo, además, solamente van a tener un nacimiento y van a tener dos muertes. Miren lo que le voy a aclarar en esta oportunidad. Las personas que viven en este mundo y viven sin Cristo tendrán una muerte. La muerte natural de todos. Yo voy a morir. Usted va a morir. No sabemos cuándo. Pero la muerte, ¿sabe qué? La muerte no avisa. La muerte sucede a todas las personas. La muerte sucede a jóvenes, a niños, a adolescentes. La muerte no tiene edad. Yo miraba esta semana aquí en mi país, acá en Honduras, hubo un accidente, ¿sabe? Hace unos 3, 4 días. Y en ese accidente, ¿sabe qué me llamó la atención? Que murieron murieron casi 20 personas. Murieron niños, murieron jóvenes, murieron adultos. La muerte llegó. La muerte no avisó. Es que la muerte está establecida por Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas
creían que ese iba a ser el último día de su vida? Yo estoy seguro que ninguno. De todos los que murieron, me llamó la atención, ¿sabe qué? De un jovencito de 14 años. Este jovencito, ahí en el accidente que hubo, allá aquí en el occidente de Honduras, mire, lo llevaron al hospital y de repente murió este jovencito, 14 años. Oiga bien, estaba en su etapa de su vida de crecer y este jovencito murió. Lamentablemente murió, igual que murieron muchos ahí. Pero a veces yo me pregunto, este jovencito, igual que todos los que estaban ahí, ¿estarían preparados para morir? Yo estoy seguro que no. Yo estoy preparado para morir, de cualquier manera, igual que muchos. ¿Sabe por qué estamos preparados para morir? Porque ya nacimos de nuevo, porque tenemos una vida nueva, porque tenemos una vida con esperanza, porque tenemos una vida eterna, y esa vida eterna la obtuvimos en el momento que reconocimos al que fue levantado en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados. Y entonces le decía, una persona que muere en sí Cristo, mire, tiene solamente un nacimiento normal, que todos nacemos, pero tendrá dos muertes, mire, dos muertes. La primera muerte es la muerte natural. Usted va a morir, la muerte natural. Pero ¿sabe qué? Hay una segunda muerte, y es la segunda muerte donde la persona, se lo repito, que muere sin Cristo, irá a un lugar de condenación que muchos no creen que es el infierno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mire, le voy a leer la Biblia, porque yo no quiero darle palabras mías para decir que el hermano dice, no, yo le voy a decir lo que dice Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20. Mire lo que dice este versículo maravilloso que nos habla sobre la muerte. Este versículo dice acá, mire, dice el versículo 15 del libro de Apocalipsis. Aquí encontramos algo que una persona que no le entregó su vida a Cristo. Y entonces dice aquí, en este capítulo 20, el Apocalipsis, mire, dice la Biblia 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se lo repito, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Pero el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ve? ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera es la muerte que todo mundo ha experimentado. Hemos visto que se nos han ido familiares, se nos han ido amigos, se nos han ido conocidos que han muerto. Pero muchos de estos familiares de nuestros, muchos seres queridos, muchos murieron, pero no van a experimentar esta segunda muerte porque muchos de ellos le entregaron su vida a Jesucristo. Y entonces dice el versículo 14 y el versículo 15 de Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzados, mire a dónde, al lago de fuego. La Biblia dice, mi estimado, mi estimada, que hay un lugar de condenación, que se lo repito, muchos no creen, y por eso muchos siguen viviendo en el placer, siguen viviendo en su vida de pecado, de alcohol, de drogas, de hacer daño, de matar, de robar. Ese es el corazón del hombre que lamentablemente está siendo gobernado por Satanás. Sea una persona inteligente, usted que me está viendo, sea una persona sabia. En esta oportunidad es necesario que usted nazca de nuevo. Y entonces dice aquí la palabra del Señor, dice, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿sabe qué? El lago de fuego es por toda una eternidad. La Biblia dice que hay un lugar de condenación, que es el lago de fuego. Pero ese lago de fuego no fue hecho para el hombre. El lago de fuego fue hecho para Satanás, a sus ángeles y sus seguidores. Muchos hoy en estos tiempos se han convertido en ¿qué? En seguidores de Satanás. Usted que me está viendo, se lo repito, sea una persona sabia, sea inteligente, necesita nacer de nuevo. Necesita decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname, Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. No quiero ir a ese lugar, Señor, de condenación. Le menciono lo que dice la Biblia. Le menciono lo que está escrito. Yo no le estoy dando ideas mías. Yo no le estoy dando pensamiento mío. Le estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué? Lo que la palabra de Dios dice es verdad. Porque lo que Dios dice es verdad. ¿Y sabe qué? Que Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Y ¿sabe qué? Yo le llamo este versículo de Apocalipsis 20, 14, 15, le llamo uno de los versículos más tristes de la Biblia. Es triste. Para mí, como ser humano, es triste que el que no se inscribió en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y dice la Biblia, mire, se lo repito, y la muerte y el hado. Le voy a leer nuevamente estos versículos de Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. Oiga bien, la muerte y el Hades fueron lanzados. El Hades, ¿sabe qué significa el Hades? El Hades son los que están en las sepulturas, los que están en los sepulcros. Ahí los hombres, mujeres, todos los que rechazaron a Jesucristo no van en la primera, porque hay dos resurrecciones, le voy a mencionar. Ellos no van en la primera resurrección. En la primera resurrección, dice la Biblia, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que un día nacieron de nuevo. Los que un día dijeron, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname. Los muertos en Cristo, dice la palabra del Señor en la primera Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Ya sabe qué dice el versículo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Quiénes? Los que un día nacimos de nuevo. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario, mire, estoy tocando este tema a través de la palabra que le estoy compartiendo, que se llama ¿qué es necesario? Usted, mi estimado Señor, yo quiero animarle. Tenemos muchas personas que están con nosotros y yo no sé si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón. Yo no sé si usted ya nació de nuevo, pero si no ha nacido de nuevo, mire, es necesario. Así que el Señor fue levantado, mire. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Ahora la pregunta, ¿cómo se inscribe en el libro de la vida? Porque aquí habla de inscribirse en el libro de la vida, ¿verdad? Es como cuando uno nace. Bueno, nuestros hijos nacieron y los llevamos aquí en Honduras, le conocen como el registro, donde queda ahí el que nació, lo registran y lo anotan para que en su momento ese documento lo va a ocupar. ¿Cuándo? Cuando nació la primera vez. Cuando uno nace, mire, por primera vez, nos registran aquí y nos dan un documento que se conoce como una identidad. Nacer de nuevo es lo que Dios quiere para con el hombre. Entonces le repito nuevamente, una persona que muere sin Cristo, nace una vez y muere dos veces. Eso dice la palabra de Dios. La primera vez, ¿cuál es la primera vez que usted nació? Cuando, se lo repito, cuando venimos de nuestra madre. Nuestra madre, como decimos en términos así populares, nos parió. Nos tuvo, nacimos a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios permitió, porque el único que da vida es Dios, porque somos creación de Dios. Yo no creo con esas teorías que venimos de la creación del mono, de la viva. No, eso es mentira. Somos creación de Dios. El hombre es creado por Dios. ¿Por qué? Y por eso Dios, mire, como Dios crea al hombre, Dios quiere darle al hombre una vida diferente. Dios quiere darle al hombre una vida que nazca de nuevo. Y por eso es necesario que usted nazca de nuevo. Y por eso el Señor, le voy a mencionar los dos versículos que he compartido hasta este momento, basados en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 9, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y más adelante le dice en el 14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire. Claro que es necesario, ¿sabe por qué? Porque solo Dios, en su amor, Dios ama a la humanidad. La gente dice, Dios no es tan malo para mandar a la gente al infierno. Le voy a aclarar, Dios no manda a nadie al infierno. Es usted el que decide dónde va a ir cuando muera. Yo lo decidí, igual que muchos de los que me están viendo, de los que estamos conectados nuevamente con nuestros amados hermanos de la Asamblea de Capilla Bíblica de Parker, Bronx, Nueva York. Estoy tratando, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que estamos compartiendo la palabra del Señor. Pero mire qué lindo que los hermanos tienen en este ministerio, que cada domingo por la noche ellos están dando este mensaje. ¿Por qué? Porque también Dios ha puesto a hacer el trabajo que ellos que quiere que se haga, de hablar de su palabra. Pero es necesario. Y dije, ¿qué significa que es necesario? Es que es necesario, que es indispensable. Es necesario porque hace falta que usted nazca de nuevo. Yo no sé dónde va a ir usted cuando muera. Mire, hay una pregunta.
¿Dónde va a ir usted cuando muera? Pero antes de decirle de esta pregunta, le aclaré y se lo voy a repetir, que una persona que nace en este mundo y nace sin Cristo va a morir una vez. Va a morir, perdón, 2 veces. Un nacimiento, pero lo que le quiero decir, va a morir 2 veces. La muerte de todos. Pero la segunda muerte es la muerte, como dice aquí la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis que le estoy diciendo, que el que no se dio escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo se inscribe usted en el libro de la vida? Bueno, mi nombre está inscrito en el libro de la vida en el día que dije, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname, Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Y Él me salvó, y no solamente me salvó, sino que me inscribió en el libro de la vida. Yo estoy inscrito en el libro de la vida, porque soy bueno, no, soy pecador arrepentido, que reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo le invito a usted, ahí donde está, si usted quiere escribirnos, usted quiere decir, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor, hágalo, mire, no deje este mensaje para otro día, porque mire, hoy dice la Biblia, es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no siga endureciendo su corazón usted, porque ese endurecimiento de su corazón tendrá una consecuencia. Si usted tiene en poco a Dios, si usted rechaza el mensaje de Dios, mire, el mensaje de Dios lo estamos dando, el mensaje de Dios lo estamos compartiendo. Pero usted necesita, mi estimado, mi estimada, usted necesita entregarle su corazón al Señor. Ahora le voy a hacer otra aclaración. Los que un día entregamos nuestra vida al Señor, mire qué precioso, vamos a tener nada más una muerte y 2 nacimientos. Mire, una muerte y 2 nacimientos. O vamos a decir al contrario, 2 nacimientos y una muerte. 2 nacimientos. ¿Cuál es el primer nacimiento? Aclaro, el nacimiento normal. Está hablando del nacimiento normal. Un día mi madre me tuvo, yo me recuerdo según la fecha que yo tengo que yo nací físicamente, el 24 de abril de 1957. Ya voy a cumplir, el otro mes voy a cumplir 67 años. Mire, yo nací hace 67 años, perdón, voy a cumplir porque nací el 24 de abril. O sea que el 24 de abril, que es el próximo mes, si el Señor no ha venido, estaré cumpliendo un año de vida de haber nacido físicamente. Pero nací, ¿sabe qué? La segunda vez, exactamente el 12 de septiembre del año 84. Voy a cumplir 40 años de haber nacido de nuevo. Y en el momento que nací de nuevo, entonces tengo una vida nueva. La vida eterna, la vida con esperanza que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Esa vida muchos la tienen, gracias al Señor, pero Dios se la quiere. Entonces, mire, el nuevo nacimiento lo hace usted a tener una vida nueva. Y entonces, en el momento que obtuve el nuevo nacimiento, mire, en el primer nacimiento me inscribieron a mí en el registro donde yo nací. Yo soy nativo de Ciguatepeque. Ahí nací yo. Nací de una familia que mis padres tuvieron muchos hijos, pero yo fui el tercero de mis hermanos que nací. De 14 hermanos, nos compartimos en mi familia, pero eso no es lo interesante, sino que yo nací exactamente el 24 de abril de 1957. Pero nací, el nuevo nacimiento, exactamente el 12 de septiembre del año 84. Tengo 2 edades. La edad normal, física, que voy a cumplir 67 años, como él declaró, pero voy a cumplir la edad, si el Señor no ha venido a llevarnos, la edad del nacimiento espiritual. ¿A dónde? Donde fui inscrito en el libro de la vida. Por eso dice aquí este libro de Apocalipsis, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. ¡Ay! Gracias a Dios. Gloria a Dios por no decirle, Señor, gracias porque tú me inscribiste en el libro de la vida. Gracias porque sabemos que ese sacrificio precioso de tu Hijo Jesucristo no fue en vano. Gracias porque Él ahí sufrió por mí.
Él ahí pagó el precio de mis pecados. Él fue levantado, así como la serpiente fue levantada, le dijo el Señor, como las serpientes, como le aclaraba, que mordían al pueblo de Israel por desobedientes, por rebeldes, por pecadores. Mire, y la serpiente los mordía. Pero sabe que después de que ellos fueron a comunicarle a Moisés, Dios le dijo, tienes que levantar un asta con una serpiente. Y mire cómo se salvaba en aquel tiempo los que eran mordidos por la serpiente. Solamente viendo. A alguien lo picaba, yo me imagino que alguien lo picaba, la serpiente, en la mano, en el pie, donde sea, y lo picaban y inmediatamente miraban hacia el asta, porque el asta, como era una parte del desierto, yo estoy seguro que esa asta donde estaba la serpiente estaba alta. ¿Para qué? Para que todo aquel que mirara al asta, mire, con solo ver, mire qué detalle tan precioso. Que la persona solamente tenía que ver al asta, lo picaba la serpiente y a muchos habían muerto porque habían muerto y por desobedientes, por rebeldes, por pecadores, por sus corazones llenos de maldad. Pero mire, y entonces Dios, ¿sabe qué? Dios le dice a Moisés, Moisés, levántate un asta. Y todo aquel que mire, dijo el Señor, y todo aquel que dijo, le dijo el Señor a Moisés, el que mira al asta cuando sea mordido, no morirá. Yo le voy a decir en esta oportunidad, mire a la cruz, miren esa vergonzosa cruz, quien murió nuestro amado Jesucristo por mis pecados, por mi maldad. Él ahí en esa cruz derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Yo me recuerdo el día que yo entregué mi vida a Jesucristo en mi mente, yo pude poner la mirada en la cruz, y puedo decir, Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí. Te doy gracias porque tú derramaste tu sangre preciosa ahí. Señor, te doy gracias porque ahí pagaste el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades. Si usted recuerda, o algunos han escuchado, que cuando Jesucristo murió en medio de dos malhechores. Mire, murió en medio de dos malhechores. Dos ladrones, dos delincuentes, dos hombres, ellos estaban pagando ahí por sus pecados, por su maldad, por su rebeldía, por su vida llena de desobediencia. Mire, cuando el Señor murió en esa cruz, Él estaba pagando el precio de nuestro pecado en ese momento. ¿Sabe qué pasó con el Señor? Dice la palabra de Dios que los ladrones comenzaron a vociferar, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios. Ellos, a lo mejor en la posición que estaban, podían ver al Señor, pero decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y me bajas a mí. Así quiere el hombre. ¿Sabe qué? Uno de los ladrones estaba diciendo que lo bajaran, pero no que lo bajaran para arrepentirse, no. Él no quería que lo bajaran para seguir haciendo daño, para seguir robando, para seguir delinquiendo, uno de ellos. Pero el otro ladrón, ¿sabe qué? En su momento, él dijo, ni aún tú temes a Dios. Ni aún tú temes a Dios, le dijo el otro ladrón. Este hombre no hizo ningún mal. Él no ha hecho ningún mal, haciendo alusión al Señor Jesucristo. Él no hizo ningún mal. ¿Y sabe qué le dijo? Nosotros estamos pagando. Mire, aquel hombre reconoció. Él dijo, nosotros estamos pagando lo que hicieron nuestros hechos. Y entonces él dijo, mas este hombre ningún mal hizo. Y aquel ladrón que comenzó a querer en su momento, a cambiar, a transformar, sabe que ese hombre nació de nuevo. Ya iba a morir directo al infierno, pero él pudo decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe que él reconoció a Jesucristo cuando le dijo, acuérdate de mí, que soy pecador? Señor, yo también te necesito. Y mire la promesa maravillosa que el Señor le dijo, hoy, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo estoy seguro que ese ladrón se fue con el Señor a ese lugar precioso que pronto esperamos nosotros irnos al cielo. Yo voy a terminar para invitarle a usted en esta oportunidad. Yo voy a decirle, mi estimado, mi estimada, no tenga en poco este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque si usted no entrega su corazón a Jesucristo, usted sobre todo con urgencia necesita nacer de nuevo. Como el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es reconocer que somos pecadores. Nacer de nuevo es decirle, Señor, perdóname, Señor. Ven a mi corazón.
Haga de Jesucristo el Señor de su vida y forme parte de este pueblo glorioso que pronto se va a ir. Yo le voy a preguntar a usted, ¿dónde va a ir usted cuando muera? Mire, se lo repito, ¿dónde va a ir usted cuando muera? Hay dos lugares, pero estos dos lugares usted va a ir a uno, igual que muchos de los que estamos aquí, vamos a ese lugar. Y el lugar que yo estoy seguro que cuando muera voy al cielo. Ese lugar que pronto el Señor viene a llevarnos. ¿Por qué? Porque soy bueno, no pecador arrepentido. Pero hay otro lugar que si usted no se arrepiente, si usted no nace de nuevo en esta oportunidad, mi estimado, mi estimada, usted irá a ese lugar que dice aquí en la Biblia, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Mire, le voy a terminar leyendo este versículo que está siempre en Apocalipsis. Dice el versículo 10 de capítulo 20, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Ay! Mire, cuando yo leo este versículo hasta me da escalofrío. Pero eso no va a pasar conmigo. Dice, y el diablo, mire, el diablo que los engañaba, mire, Satanás sigue engañando. Aquí dice la palabra, y el diablo que los engañaba. Yo le voy a decir, no sigue engañado usted. No siga viviendo esa vida de placer, de pecado. Dígale, Señor, ya no quiero estar engañado. Quiero nacer de nuevo, ven a mi corazón. Mire, dice la palabra, y el diablo que los engañaba, mire, es que ese es el trabajo del diablo, los engaña, él está engañando a la humanidad cuando le dice, mira, prueba esta droga, prueba este alcohol, o mira, hace todas estas cosas malas. Ese es el engaño que Satanás está haciendo. Pero usted está siendo avisado en esta oportunidad, mi estimado. Y el diablo que los engañaba, dice Apocalipsis 20:10, dice, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes van a ir al lago de fuego? Tristemente, el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Eso dice la palabra de Dios. Que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde va a estar por todo. Mire aquí, por los siglos de los siglos. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que mueren en miras sin Cristo? Se lo repito. No lo que yo le digo, sino lo que la Biblia dice. Dice la palabra que vamos a pasar ahí atormentados. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que ahí va a haber un gusano. El Señor Jesucristo lo dijo en los evangelios, dice, el infierno, el lago de fuego es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Mire, va a haber un gusano que va a estar atormentando. ¿Sabe cuál es la palabra que las personas van a decir en el cielo? ¡Ay! ¡Ay! Porque dice la Biblia que va a haber un lamento. Yo le doy gracias a Dios. Yo le agradezco a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo que murió por mí. Por eso se lo repito, yo le invito a aquellos que están con nosotros a través de Facebook y a aquellos que están con nosotros a través de Zoom, pero aquellos que estamos conectados a través en este momento con los hermanos de la Asamblea de Capilla Evangélica Templo Bíblico de Parker, Bronx, Nueva York. Haga de Jesucristo el Señor de su vida. Es necesario. Y usted sabe que es necesario. Reciba a Jesucristo en esta oportunidad. No tenga en poco este mensaje porque le voy a decir, hay dos eventos que son inevitables. Mire, la muerte. La muerte no tiene edad. La muerte no avisa, pero más inevitable, y por eso seguimos compartiendo la palabra de Dios, el evento que esperamos. El arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que estamos viviendo ya los últimos tiempos. La palabra del Señor dice que estamos viviendo los últimos días. Pero aquellos que estamos en el camino del Señor, aquellos que ya nacimos de nuevo, estamos esperando solamente que la trompeta suene, los muertos de Cristo se van, luego nosotros seremos arrebatados y así estaremos para siempre con el Señor. Que sea el Señor que bendiga su santa y preciosa palabra. Y queremos agradecer a los hermanos que nos escriben, que nos están viendo de distintas partes de Honduras, fuera de Honduras, en Estados Unidos, de otros países. Que Dios los bendiga. Igual, ánimo, sigamos adelante esperando ese momento. Y mis amados hermanos de la Asamblea de Parker, de Bronx, Nueva York, gracias por invitarnos a compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos donde nos estén viendo. Así sea. Vamos a cantar el himno 355. Me vino un mensaje, verás.